somos muy dados a olvidar ciertas cosas. Hay veces que vamos, hermanos, cuando dicen que vayamos a traer algo a la tienda, y somos muy dados a buscar y irnos y ver algunas otras cosas y llegar a la casa sin lo que nos pidieron. Normalmente eso pasa. En una ocasión iba a traer un pan, hermanos, a la casa, y anduve viendo la tienda y llevé todo menos el pan. Cuando llegué a la casa me di cuenta que se me había olvidado el pan. Y así pasa, hermanos, somos muy dados a olvidar algunas cosas. Somos muy dados a olvidarlas, hermanos, cosas que no debiéramos de hacer. Cosas que nos ocurren, hermanos, normalmente nos avisan. Hay cosas, hermanos, que nos avisan que debiéramos de traer ciertas o de recordar ciertas cosas. Hay avisos, ¿sí? Hay avisos. Llega uno a alguna parte y dice, y la llave no la traigo. Tenía que haber traído la llave. Señales, hermanos, que nos hacen recordar qué es lo que deberíamos de tener. Y el día de hoy, hermanos, quiero que hablemos de algo que no se nos debe de olvidar. De algo que siempre debemos de recordar, de algo, hermanos, que siempre debemos de tomar en cuenta. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 19 al 21. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 21. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermosas palabras, hermanos, escribe el apóstol Pablo a los Corintios. No éramos antes, no éramos nada antes, sino hasta que Cristo vino. Y estaba Dios reconciliándonos a nosotros con Él por medio de Cristo. Ahí estaba Él. La parte fundamental, hermanos, de la salvación es Cristo. ¿Podías ir a la tienda? Juan, puedes ir a la tienda, puedes traer todo lo que tú quieras, pero que no se te olvide el pan. Podemos hacer nosotros todo, hermanos, podemos enseñar todo, podemos enseñar de la palabra de Dios, pero que nunca se nos olvide enseñar acerca de Cristo. ¿Sí? Que nunca se nos olvide Cristo. ¿Y cuándo, hermanos, nos hicieron recordar? ¿O cuándo ocurrió esto, hermanos? ¿Cuándo pudimos recordar esa manifestación, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo? Podemos hacer mucho bien, hermanos, a las personas. Podemos hablar muy bien, podemos tener buenas acciones, podemos ser buenas personas, podemos ser los mejores hijos, podemos ser los mejores padres, pero si no tenemos a Cristo no sirve de nada. No sirve. Señor Jesús, el apóstol Pedro, hermanos, no se le olvidó el pan. Cuando le tocó predicar, en aquel día del Pentecostés, 49 semanas después de que Cristo había sido crucificado, predicó en el día del Pentecostés: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales
que Dios hizo entre vosotros por medio de él, dice, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Hechos capítulo 2, versículos del 22 al 24. Pedro estaba respondiendo a la gente que estaba, hermanos, preguntando por qué ellos estaban hablando en lenguas, por qué ellos les entendían en su propio lenguaje. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Le decían ahí en el capítulo 2, versículo 12 del libro de Hechos. ¿Qué quiere decir esto? Todo aquello que estaba pasando con los discípulos de Cristo. Ahora tenían habilidades lingüísticas, hermanos, muy especiales, porque dice la palabra de Dios que cada una de la gente que estaba reunida en aquel lugar oía hablar a los discípulos en la lengua que ellos hablaban. Entendían perfectamente lo que se les estaba diciendo. ¿Qué significaba todo eso que estaban pasando? Le preguntaba a la gente. Y Pedro, hermano, se pone en medio de todos ellos y procedió a presentar lo más importante, a presentar a nuestro Señor Jesucristo. Se puso en medio de ellos para que todos pudieran escucharlos. Tal vez, hermanos, los habitantes de Jerusalén ya habían escuchado mucho acerca de Cristo. Pero Pedro les iba a hablar acerca de algo más. Iba a agregar algo más. Cristo es el protagonista de la vida de cada uno de ellos, tanto para bien como para mal. Y había acaparado, hermanos, muchas cosas importantes durante las últimas semanas, durante los últimos tiempos. Y ellos habían oído hablar acerca de Jesús, pero en realidad conocían a Jesús. Pero si no lo conocían, Pedro, hermanos, les iba a aclarar. Pedro les iba a aclarar, hermanos, a que tuvieran un conocimiento más amplio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Señales para que conocieran a Jesús. Dice ahí en el versículo 22, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. En el versículo 22 del capítulo 2, varón aprobado por Dios. Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Los milagros, hermanos, eran una prueba divina de nuestro Señor Jesucristo. Era una prueba, hermanos, de su divinidad. Un hombre, hermanos, importante de aquel tiempo, hermanos, llamado Nicodemo, va a buscar al Señor Jesús de noche. Y le dice una gran verdad y dice claramente, nadie puede hacer lo que tú haces a menos que venga de Dios. Se lo dijo Nicodemo. Y en realidad así estaba, hermano. Cuando Cristo sanaba los cuerpos enfermos de aquella gente, hermanos, o alimentaba los estómagos de aquellas personas, hermanos, cuando daba órdenes al mar de que se calmara, cuando daba órdenes a las olas del mar, cuando daba órdenes al viento, hermanos, cuando llamó de la muerte a Lázaro y lo trajo a la vida, cuando trajo a la vida a la hija de Jairo, cuando mandó que detuvieran el féretro de aquel hijo de la viuda de Naín y que se lo entregó a su madre, a la vista de todos, cuando le dio la vista a los ciegos, todas esas señales y todos esos prodigios, dice Pedro, venían de Dios. Dios le dio a Jesús su aprobación para que hiciera todo eso. Dios siempre escuchaba todo lo que Jesús le decía, y Jesús no lo hace entender y decía, yo sé que siempre me oyes. Y lo dijo así claramente. Y Pedro lo está presentando así. A este, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste, mataste por manos de inicuos, crucificándole.
No solamente Dios había aprobado a Jesús para que él pudiera hacer ese tipo de señales, sino que también había dado la aprobación, había dado la garantía a Dios de que era el único quien podía morir por los pecados de todos nosotros. Dios lo aprobó por el determinado, dice, consejo y anticipación, conocimiento de Dios. Por eso Dios permitió que lo prendiera. Por eso Dios permitió que lo matara. Por eso Dios permitió que lo crucificara. Dios ya sabía que iban a hacer eso. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios consideraba a Cristo digno de esa misión más importante, ser entregado como sacrificio para que todos nosotros pudiésemos entrar a la vida eterna. No, cualquiera no podía hacer eso. Tenía que ser alguien muy especial. No puede un pecador morir por otro pecador. Eso es imposible. El Cordero de Dios tenía que ser perfecto, tenía que ser sin mancha y tenía que ser sin pecado para poder morir por nuestros pecados. Cuando los romanos, hermanos, colgaron a Jesús en la cruz, Dios lo estaba señalando, hermanos, como la única persona sin pecado que podía llevar a cabo eso que era el sacrificio por cada uno de nosotros. Dios lo había calificado como la única persona digna, hermanos, de poder llevar a cabo ese sacrificio, cargar con los pecados de todos nosotros. La cruz, hermanos, en aquel tiempo era una muerte de vergüenza, pero en este caso no. No fue un instrumento de vergüenza, hermanos, sino que fue un distintivo del amor que tiene Dios por todos nosotros. Fue un distintivo, hermanos, de la preocupación que tenía Dios por todos nosotros. Pero todavía no se quedaba ahí. Pedro lo sigue presentando, dice, Dios, liberándolo de los horrores de la muerte, le devolvió la vida, porque era imposible que la muerte lo retuviera. Desde allá de lo más profundo de la tumba de José de Arimatea, detrás de aquella roca, hermanos, que estaba puesta sobre la entrada de aquella tumba que fue asegurada, hermanos, por los romanos, por soldados romanos. Hermanos, Dios hizo su mayor obra. Le habló al cuerpo de su Hijo. Peleó con los demonios del infierno, hermanos, de la muerte. Y Jesús fue levantado de la tumba. El alfa y el omega. Seguía. Dios lo resucitó, liberándolo de la angustia de la muerte, porque la muerte no podía tener poder ni tener dominio sobre nuestro Señor Jesucristo. Pedro lo está presentando así. A Pedro no se le está pasando nada. A Pedro no se le ha olvidado nada. Y lo está presentando así delante de aquella gente. Me puedo imaginar a Pedro, hermanos, haciendo hincapié en cada una de las palabras que está diciendo. Y esas palabras, hermanos, van penetrando en el corazón de aquellas personas que están escuchando en esos momentos. La muerte no fue obstáculo para el Señor Jesús. La muerte no la pudo retener en la tumba. Y después de que Pedro dice todas esas cosas, después de que les está diciendo todo lo que hicieron, me puedo imaginar a Pedro viendo la cara de cada uno de ellos. Alguien que me pueda contradecir lo que estoy diciendo, diría Pedro. ¿Quién me puede decir que no es cierto lo que estoy diciendo? Porque cualquiera que pudiera decir que no era cierto lo que estaba diciendo, tenía que comprobar que el cuerpo todavía estaba ahí en la tumba y no podían hacerlo porque la tumba estaba vacía. Porque Cristo había resucitado. Porque ellos habían visto los milagros de Jesús. Porque ellos lo habían visto como morir en la cruz, hermanos, colgados.
como un criminal. Lo habían visto y no podían decir que no era cierto. Lo habían sepultado y ya no estaba allí. Cualquiera pudiera haberse levantado y destruir el cristianismo desde ese momento. Pero para poder hacerlo tenían que presentar el cuerpo de Cristo y no lo tenían. No lo tenían. Nadie desafió a Pedro. Ningún fariseo, ningún sacerdote, ningún escriba. Nadie lo desafió. Nadie dijo que no era cierto lo que estaba diciendo. Ningún soldado dijo que no era cierto lo que estaba diciendo. Nadie habló porque nadie tenía el cuerpo. Nadie habló, hermanos, porque el verbo ya no estaba allí en la tumba. ¿Y saben qué pasó? La gente se empezó a dar cuenta del error que habían cometido. Habían cometido un crimen. Y ahora no saben qué hacer. Dios había venido en Cristo a este mundo y ellos le habían dado muerte. Esa era la idea. Ustedes mataron a Dios ahí en la cruz. Dios les dio señales y ustedes no hicieron caso a las señales. Simplemente lo tomaron y le mataron. Me puedo imaginar, hermanos, aquellos hombres escuchando esto. Y en sus mentes, hermanos, está dándole vuelta. Nosotros matamos al Hijo de Dios. En 3 ocasiones Pedro lo señala como culpables. Y la pregunta cambió. ¿Se acuerdan que preguntaron? ¿Qué quiere decir esto? Cuando ellos empezaron a hablar en lenguas. Y ahora dicen, ¿qué haremos? Ahora ellos dicen, ¿qué haremos? Ahí en el versículo 37. Es una pregunta, hermanos, que fue hecha con el corazón. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Querían escuchar una respuesta, hermanos, positiva de parte de Pedro. Había mucho en juego, hermanos. ¿Qué pasaría si Pedro le dice, no, ya es demasiado tarde, ya no hay oportunidad para ustedes? Ya tuvieron la oportunidad y lo tuvieron en sus calles, lo tuvieron en sus plazas, y ustedes no le hicieron caso. Es que debieron escucharlo la primera vez. Pedro, hermanos, seguramente con los brazos extendidos, y tal vez con sus ojos llenos de lágrimas, hermanos, Pedro les dijo, arrepentidos. Versículos 38 y 39. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hermanos, había otra oportunidad. Qué oferta, hermanos, tan grande estaba dando el apóstol Pedro para todos aquellos. Había otra oportunidad para ellos. Y es una invitación, hermanos, ahora, en esta mañana. Siempre va a haber otra oportunidad de parte del Señor. Pero siempre y cuando nosotros querramos cambiar. Siempre y cuando nosotros querramos mejorar, siempre va a haber otra oportunidad de parte del Señor. Hermanos, Pedro lo está aclarando ahí con ellos. Pedro se los está demostrando. Jesús soportó todo eso. Nació en este mundo. Fue cortado. Fue magullado. Fue golpeado. Fue llevado al Calvario. Fue pasado a través de la ira de Dios por causa nuestra. Él padeció una sola vez, dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, la primera carta, capítulo 3, versículo 18. Él padeció una sola vez por los pecados, el justo
por los injustos, con una simple finalidad: llevarnos a Dios. Él es el pan de vida. Jesús estuvo al título, a la altura de ese título. Él es el pan de vida. Pero por más bueno que pueda ser el pan, por mejor calidad que pueda tener el pan, por la mejor presentación que se pueda tener el pan, no sirve de nada el pan si no se come. No sirve de nada si no se come. Lo estamos comiendo nosotros. Estamos dejando que Cristo actúe en nuestras vidas. O simplemente nos conformamos con saber que Él es el pan de vida. Hay que comerlo para que pueda hacer efecto en nuestra vida ese pan. Hay que comerlo para que pueda obrar en nuestras vidas, para que podamos cambiar, para que podamos ser mejores, para que podamos ser más agradables delante de Dios. Si no lo comemos, no va a actuar en nuestra vida. Hermanos, ya hemos recibido el perdón de pecados. Ya hemos dejado que el Cristo actúe en nuestras vidas. Es el momento de hacerlo. Es el momento de darnos cuenta que necesitamos, hermanos, acercarnos más a Dios. Necesario, hermanos, darnos cuenta de eso. Necesario darnos cuenta, hermanos, que necesitamos entregarnos más al Señor. A darnos cuenta, hermanos, que no podemos dejar como infructuoso, hermanos, el sacrificio que hiciera Dios en la cruz por nuestros pecados. Cristo ya murió. Cristo ya está allí, sentado a la diestra del Padre, esperándonos a cada uno de nosotros. Si uno va a un restaurante, a uno le dan de comer y puede saciar el hambre. Y si alguna ocasión no traemos dinero para comer, hermanos, podemos ir a una parte que se llama lugares de beneficencia pública o comedores públicos, y podemos ir y comer, y nos dan de comer y sacia nuestra hambre. Si alguna vez nosotros no traemos ropa o alguien nos puede dar ropa y podemos cubrirnos, todas nuestras necesidades aquí en la tierra podemos conseguirlas. Si buscamos que alguien nos dé un techo, hermanos, podemos encontrar un lugar donde tener un techo. Pero el único lugar donde podemos tener paz para nuestras almas, el único lugar que podemos tener perdón de nuestros pecados, es estando con Cristo. Nadie más nos lo puede dar. Nadie puede hacer nada en nuestras vidas si nosotros no echamos mano de ese pan de pan de vida. Ya estamos echando mano de ese pan de vida. Ya estamos luchando por comerlo. Pedro lo presenta así y ellos dijeron: ¿qué haremos? Cómanlo, disfrútenlo. Para eso fue. Que no se nos olvide eso, hermano. Porque entre más comamos de ese pan de vida, más cerca estaremos de Dios. Más cerca estaremos del resultado, hermanos, o de la consecuencia que es de comer de ese pan. ¿Saben cuál es la consecuencia? La salvación. ¿Ya echaste mano de ese pan de salvación? Si no lo has hecho, es el momento de hacerlo. Si nosotros como cristianos, hermanos, nos estamos durmiendo en nuestros laureles, hermanos, y pasamos por alto lo que debiera ser importante en nuestras vidas, hermanos, tengamos cuidado, porque podemos perderlo. Pero hoy hay oportunidad de cambiar nuestra vida y de ser mejores. Y de aquel que no lo ha comido, o aquel que no ha echado mano de ese pan de la salvación, puede hacerlo mientras cantamos un himno de invitación. Y los invito a que estemos un momento.